Tenía 9 años cuando fui reclutada por las FARC. Yo tenía 11 años. Yo tenía 10 o 11 años. Había cumplido los 12 años. Tenía 14 años cuando fui reclutado por el Tenía Frente 13 21 de años las cuando me FARC. reclutó una inicial de las FARC. Yo tenía como 7 años. Yo tenía 15 años. Teníamos mucho tiempo Fueron días muy caminando difíciles caminando hasta El Santa comandante del frente, junto con 3 hombres más, Me abusaron. violaron, me embarraron a palo. Los comandantes siempre decían que ellos eran los que estrenaban a las niñas. Vimos varios compañeros muertos. Me tocó ver cuando mataron a dos compañeros de la campaña. Mataron a muchos. En el recorrido encontramos Después a de la un primera compañero que caída, había revivido a una compañera que le pasó la bala de lado a lado. Teníamos mucho Pero miedo. fue mucho miedo. Fue mucho Le disparaban sufrimiento. mucho. Desde la Teníamos primera mucho miedo. misión. A la mayoría de los Era niños de que se miedo. llevaron conmigo, Muertos de manera ruinosa. en todo momento uno veía mucha sangre. Me la Muchos pasaba de nuestros llorando. compañeros estaban Los muertos. momentos difíciles que a pasar del tiempo no logro superar. Lloro. Estos solo fueron días grises. Eso fue tenaz. Fue una madrugada, el día no me acuerdo, a las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Les grité, ¿quiénes son ustedes? No, no se asuste, señora, somos de la Quinta Brigada, somos el Ejército Nacional de Colombia. Por favor, si tienen colchón, envuélvase con su hijo. Cuando ya empezaron a ver plomo, plomo. Uy, no, fue mucho, terrible. Mi nombre es Rosalba Hernández Ortega, estamos en la Aguada, vereda La Aguada, municipio de Playón. Como 8 días del trauma que nos dio, no podíamos salir, con miedo. Y ya mi casa con balas. Pues de las balas perdidas que venían de la parte de abajo, pues penetraban a mi casa. Eso atravesaba, claro, la pared, porque no es tan gruesa, ¿no? Estas son casas que no tienen ni columna. Son hechas así, de los campesinos. Sí, en la madrugada, cuando ya venían las tropas y de pronto iban pasando y dijeron alto, entonces ella no, entonces dispararon y tenía como 13 años, una niña inocente también. Mi nombre es Luis, hace 20 años que pasó la tercera en Berlín, yo tenía 12 años, era muy niño, vivíamos con mi mamá. Y me quedaron traumas a mí porque yo estaba pequeño. Tenía 12 añitos y yo ya recuerdo cuando mataron a esas personas acá, guerrilleros que decían guerrilleros, pero eran niños, los tendían acá en el corredor de la casa, los soldados. Y entró el ejército a la casa, mi mamá salió valiente y el ejército entró y nosotros debajo de la cama, con miedo y temblando, porque yo tenía 12 años y llorando. Y volvieron, nos metieron ahí debajo y ellos buscaban creyendo que nosotros teníamos la guerrilla entre la casa, pero no, la guerrilla estaba acá en el patio de la casa guindada. ¿Sí? Y lo único que decían los soldados, menos mal que la matamos porque casi nos mata, porque eran bravos para el tiro. Y bravos para el tiro, decían. Y al otro día a ver lo que a nadie quiere ver, los muertos. ¿Por qué? Porque murió más de uno aquí en este patio de la casa. Porque la guerrilla está durmiendo aquí en el patio de la casa. Acá en este murieron como unos 12 guerrilleros y eran niños.
Después de estar dentro del campamento me dijeron: usted está acá porque su familia en tal año vendió un lote de ganado y no pagó una vacuna. Yo les decía: si no les hubiera pagado la vacuna, mi familia no estaría viva. Ustedes recibieron el dinero. Esa era la justificación para llevarme. En mi mente nunca estuvo ingresar a una organización armada, porque había visto las condiciones que se vivían ahí. Miraba jóvenes que pasaban heridos por los combates. Tenía otros proyectos. Llegamos a un campamento general, que era el campamento de Caño Rojo. Se llamaba El Silencio. Eran las tropas del Frente Séptimo, al mando del camarada Gentil Duarte. A mí me reclutaron en 2000. Estábamos en zona de distensión. El gobierno despejó 5 municipios. Esto quedó desprotegido por parte del Estado y las FARC empezaron a reclutar muchos muchachos, muchos jóvenes. Si una familia tenía 2 hijos, se le llevaban a uno obligado y si no, pues a los 2. Las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC avanzan a paso lento en la zona de distensión. 40.000 kilómetros cuadrados de los que salió la fuerza pública para adelantar los diálogos de paz. El primer mandatario y Manuel Maturana, comandante de la insurgencia, se han reunido en varias oportunidades. Con mi papá nos tocaba pescar y trabajar en el campo. En la pesca siempre durábamos como hasta las 10 de la noche y a mí me comenzaba a coger el sueño en la canoa. Entonces cuando él sentía que me estaba quedando dormido me echaba agua y varias veces me botó. Por ahí bajaba gente en canoas vendiendo cacharros, que interiores, que pantalonetas, que pantalones. Más de uno compraba y uno trabaja y no tenía con qué comprar. Decidí irme de la casa cuando tenía 9 años. Dije, si estoy trabajando aquí por nada, entonces me voy a ir a trabajar por algo. Ahí nos fuimos con un amigo a raspar hoja de coca en Mapiripán Meta. En esa época yo tenía 13 años y estudiaba en un internado. Los que tenían el dominio en la zona eran las FARC. Entonces ver un guerrillero era como ver a cualquier persona de la sociedad civil. Ellos jugaban con uno en el colegio o en la escuela. Uno se criaba mirándolos como si fueran la policía. Un día me dijeron que tenía que ir al borde del río a las 6 de la tarde. En mi inocencia pensé que de pronto era uno de mis tíos que había venido al pueblo y de regreso me dejaría algo en el colegio. Mi mamá no podía ir frecuentemente a visitarme por la precariedad de las condiciones económicas y por lo lejos. Yo le dije a mi amiga que me acompañara. Cuando nosotras llegamos al borde del río me dicen: venimos por usted. Eso fue el 11 de abril del 2000. Muchas personas me han cuestionado: ¿por qué no gritó? ¿Por qué no llamó? Uno con 13 años y frente a un guerrillero. Es fácil para la gente preguntar por qué no pedí ayuda, pero en ese momento uno está indefenso. Los guerrilleros pintaban pajaritos de oro, que si yo me iba con ellos iban a ayudar económicamente a mi mamá, y yo al verla a ella sufriendo y pasando tantas necesidades accedí a irme. Tenía 16 años. Estando en la guerrilla me di cuenta de que no era lo que me habían prometido. Decidí volarme 3 días después. Otro amigo me dijo: vámonos para Cañovejas. Allá me compré ropa y una cicla y me eché otra plata al bolsillo. Duramos 2 días en esa cicla, era pequeña.
Estando en la finca él me dijo, pues quédese acá unos días, le damos la ropa y la alimentación, usted ayuda a ordeñar, a mantener los potreros, a lavar los caballos, a encerrar el ganado. Ahí estuve como 3 meses. Todos los días ordeñaba, también iba a sabanear los caballos y mantenía pendiente. Ellos me decían, mire, le trajimos este pantalón, esta camisa, pero no me daban plata y la que yo llevaba se me había acabado. Las FARC convocaron a arreglar unas vías veredales. Llevábamos como 3 días en eso cuando llegó el comandante y me dijo, oiga, venga chino, ¿por qué no se va con nosotros? ¿No le gustaría andar así como yo? Y yo, ¿cómo? Pues así. Tenía un fusil, 2 pistolas, 4 granadas a cada lado, 8 proveedores, manillas y gargantillas de oro, plata en el bolsillo y una camioneta 4 puertas. Me dijo, ¿usted cree que vivimos mal? Y yo, pues no. Entonces respondió, vamos, eso no se mate por acá. Entrando usted así como está ya ligerito sale comandante. Cuando cumpla 15 está mejor que yo. Entonces yo le dije, no, a uno le toca trasnochar mucho. Y me dijo, no se jode uno nada, mire cómo estamos nosotros. Ustedes son los que están trabajando. Le pregunté que cuándo y él, pues vámonos ya. Nos fuimos en la camioneta. Yo me estaba escondiendo en un cambuche que me había hecho un vecino. Un día llegó un miliciano y me dijo que me fuera para la casa, que bajara al pueblo a donde mi mamá y que habláramos, que eso no pasaba nada. Llegando a la casa me salieron unos guerrilleros y me dijeron que no fuera a correr porque si corría me disparaban. Yo no corrí y me cogieron. Me capturaron nuevamente y me llevaron. Mi mamá y mis hermanos se pusieron a llorar. Yo lloré harto porque pensé que me iban a matar. Allí hay un conjunto de derechos que se ven afectados, desde la libertad, la vida, el hecho de poder tener unas condiciones distintas en familia, la recreación, la educación, o sea, todo esto que el reclutamiento finalmente niega para los niños y las niñas, en esa realidad que tienen que enfrentar tan dura en el marco del conflicto. Hilda Beatriz Molano Casas, soy la coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico. A mi hija se la llevaron cuando tenía 15 años, en el 2000. Estudiaba en el Instituto Educativo Agropecuario Los Fundadores en Mesetas. En esa época, los de la guerrilla se la pasaban en el colegio intentando endulzar a los niños y a las niñas para que se fueran con ellos. Yo me fui a buscarla. Me encontré con el que se la había llevado y le dije que me la devolviera. Y me respondió, ojalá tengan más para traérmelos. Eso no es respuesta para una madre. Ella se fue con un tal Rogelio, la reclutó el Frente 40. Una niña que desertó me dijo, a mí me duele mucho decirle esto, pero su hija cayó en la Operación Berlín. A mí me dijeron que el cuerpo de ella se lo llevaron para el batallón de Bucaramanga. Pero usted sabe que uno solo cree en lo que ha visto y vivo con la incertidumbre sobre si mi hija está viva o muerta. Llevo 20 años sin que la fiscalía me dé respuesta. En el 2015 me tomaron una muestra de ADN, pero después me dijeron que tenía que volver a tomármela. Para eso me toca ir a Villavicencio y yo no tengo plata. Créame que si yo tuviera plata ya hubiera ido a Bogotá a tocar las puertas donde lo atiendan a uno. A mí me tocó esperar 2 meses a que me dieran un uniforme, porque no había de mi talla, hasta que me consiguieron un pantalón y una camisa que me quedaba bien. Eso fue en la Julia.
Yo me sentía incómodo, raro. Nunca en la vida había cogido un arma y pensaba que era para matar a otra persona. Me sentí muy extraño. El fusil de madera es para acostumbrarse a cargar el fusil de verdad. Y nos decían, no les podemos dar uno de verdad porque ustedes en cualquier lado lo dejan botado. Cuando ya no dejen el fusil de madera botado, ahí sí se ganan el otro. La verdad me había adaptado muy bien, así como a todo. A mí me ha tocado estar muy activo, aguantar frío y muchas veces hambre. Yo estaba como normal, pero a veces sí me preguntaba cuándo podría volver a comer en un restaurante. Levantarme a las 8 de la mañana o dormirme viendo televisión. Pensaba, eso es algo que nunca voy a hacer. Me daba como nostalgia, pero uno estaba muy activo, casi que no tenía tiempo para ponerse a pensar en eso. Lo más duro fue haber dejado a mi mamá solita sufriendo porque en el momento que yo me fui no tenía cómo sostenerse. Yo la verdad no estaba consciente de las cosas y mantenía muy aburrido, muy estresado, siempre buscando la forma para salirme de allá. Uno es menor de edad y a ellos les queda más fácil lavarle el cerebro. Para mí fue lo peor porque soy hija única. Y aunque viniera de un hogar pobre, yo era la niña de la casa. Fue un desmembramiento abrupto, porque a pesar de que venía de un internado, yo sentía que tenía una mamá que en cualquier momento podía ver. Ahí es cuando enseñan maniobra de combate, se aprende a emboscar, a disparar, a lanzar granadas, a camuflarse en la montaña, a asaltar, a marchar en la noche, a formar, a dar informes a los comandantes. Así como hay una instrucción militar en el ejército, eso mismo le enseña la organización a uno. Si uno estaba como en la jugada, lo tenían presente y lo mantenían a uno bien. Dependiendo de eso también habían beneficios. Muchas veces llegaban y le decían a uno, camine que vamos a ir al pueblo, traiga su armamento y nos íbamos. O tenga 100.000 o 50.000 y vaya, compre lo que quiera. Entonces uno llevaba cositas. Fueron 2 meses que parecieron un siglo. Estuvimos allí, día tras día, viendo niños que llegaban a engrosar las filas de las FARC. Día tras día miraba uno cómo se esfumaban los sueños de la libertad, cómo se arruinaba la inocencia por una guerra que no le pertenece a uno. Se cambiaban los sueños y las ilusiones de un niño, de crecer en una familia. Dejas el rol de niño para cambiarlo por el rol de un adulto. Un guerrillero de rango más alto me dijo, no te vayas porque van a conformar una columna que va a combatir. Quédate que no estás preparada. Yo le dije, ya me dieron el traslado, me voy. Porque era la única posibilidad que tenía de acercarme a la libertad o de morir. Me insistió, yo tengo la capacidad de hacer que te quedes. Le respondí, no, ya me voy. Mi amiga, al ver que yo me iba, solicitó que la echaran en esas unidades que iban de traslado hacia San Vicente. El comandante aprobó y por eso se fue conmigo. Nos quitaron las armas antes de embarcarnos en las canoas y arrancamos. Dijeron que nos íbamos a conformar una columna. El Estado Mayor Central nos había mandado a llamar. La orden era que llegáramos al Estado Mayor del Bloque Oriental en La Macarena. En el desarrollo del pleno que se realizó en abril del 2000 en el Caguán, Jorge Briceño hace la propuesta y esa propuesta es aprobada por el pleno, o sea, por la dirección conjunto de las FARC, de que se manden 600 unidades a la del Catatumbo por un año para apoyar a la gente nuestra allá en su pelea contra el paramilitarismo. Y es ahí el origen de la decisión para que se arme esa columna, es donde la comienzan a organizar y le colocan el nombre de Arturo Ruiz.
Yo soy Rodrigo Londoño Echeverry, presidente del partido FARC, surgido de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Nos dijeron formen acá y formamos todos. Y usted para aquí, usted para allá. Eso es una compañía. Usted para aquí y usted para allá. Eso es otra compañía. Nos habló el mono. Dijo que ahora sí estaba conformando la columna. Que quienes estábamos ahí éramos una sola fuerza, una sola unión. La columna móvil Arturo Ruiz. Timochenko siempre nos dio instrucciones. Él estaba mirando cómo iban a quedar las 6 compañías. Me han preguntado si yo no percibía que había mucho menor cuando fui a dar el saludo. Realmente, pues no, yo no iba como en esa tónica, sino de ese intercambio con la dirección y hacer un saludo general a la gente, pues con una preocupación grande, que de todas maneras no la expresé ahí, pero sí me fui con ella, era de que me parecía muy arriesgado que la gente supiera que iban para el Catatumbo, porque no, se suponía que eso iba a ser algo reservado, algo, pues digamos, no secreto, pero sí reservado. El nombre mío es Arsenio Silva Ramos. Nací el 20 de julio de 1973 en Florencia, Caquetá. Pero ya las tropas que ellos ya, pues uno no tenía conocimiento de ellos. Ni sabía de qué área venían, ni nada, o sea. Simplemente usted es el reemplazante, en el caso mío, y un listado de personal y ya. De ahí para adelante ya asumía uno la responsabilidad. Más no de reclutamiento ni esto, o sea, esa parte no, nosotros como jefe de esa columna no tenemos ningún conocimiento, ¿sí? Nada. Todos los integrantes de esa columna son testigos de que yo estuve visitándolos cuando se estaba conformando la columna allá en ese sitio llamado El Borugo, porque pues el pleno pasó, pero yo me quedé un tiempo ahí mientras organizaba el regreso al Catatumbo, y en ese tiempo pues comenzaron a armar la columna. Cuando ya estaba buena parte de la gente concentrada, yo fui a darles un saludo, a reunirme con los mandos, a darles una visión global de lo que era el Catatumbo, de a qué se iban a enfrentar allá en la región del Catatumbo, y hablar un poco de algunas ideas del viaje que ya teníamos algo adelantado. Venían varias mujeres que ya tenían el dispositivo, que era el método de planificar allá, pero también habían hartas niñas que no lo tenían y otras que necesitaban hacerse revisión. Entonces montaron una carpa para enfermería y ahí hacían todo. La que quedaba embarazada la hacían abortar, la podían hasta matar, porque esa era una de las cosas que daba para consejo de guerra, que es como un juicio al interior de la guerrilla, en el que todos votan sobre si se impone un castigo. Lo otro era que había niñas muy niñas y al hacerles el procedimiento las dejaban adoloridas. Me implantaron un dispositivo y eso fue muy duro para mí. Sentí que me desgarraban las entrañas. Para implantar un dispositivo, si lo hablamos técnicamente desde el área de la salud, la mujer debe tener el periodo para que el cuello uterino esté dilatado. Allá no importaba si usted tenía el periodo, hacían la inserción de la T uterina. Al no estar preparado el cuerpo, lo que se hace es una tortura porque tienen que jalar con unas pinzas el cuello uterino. Y eso se siente como si jalaran por dentro las vísceras. Entonces tocó esperar un tiempo a que varias niñas se repusieran de ese maltrato. A una niña le implantaron el dispositivo y en ese momento se dieron cuenta de que estaba embarazada, por lo que tuvo un aborto.
Es posible, pero no. Y pues no lo dudo, es posible, pues porque era una norma. O sea, era una norma en las FARC. Pero decir lo que conocí no, porque yo llegué fue 3, 5 días ya para... Sí, creo que fueron 3 días, pero fueron días ahí muy corticos ahí ya cuando fuimos a arrancar. Me llamo Diana. Fui reclutada por las FARC cuando tenía 13 años y vivía en Mesetas, Meta. A mí me dijeron que si no me iba con ellos tenía que salir del pueblo. No tenía para dónde irme. Entonces me tocó aceptar sus condiciones. Pero no vengo a hablar de mí, sino de una amiga que tuve dentro de las filas. Era una muchacha muy bonita, de cabello que le bajaba hasta la cintura, todo ondulado. Me fascinaba ese cabello y me gustaba peinarla. A ella le gustaba que la peinara. Era alta y delgada. Tenía unos rasgos en la cara muy bonitos y tenía unos lunares, uno al pie de los labios y el otro al lado izquierdo de la nariz. Medía por ahí 1,72. Tenía un cuerpo muy bonito, parecía una muñeca. Le decíamos Yerli. Hizo el entrenamiento conmigo. A ella la habían engañado diciéndole que le iban a dar un trabajo, pero terminó reclutada. Cuando yo llegué a la guerrilla, ella estaba ahí hacía como 15 días. Le dio muy duro. Recuerdo que lloraba mucho. Era hija única. Siempre se quedaba de última en las marchas que nos tocaba hacer, por eso la sancionaban mucho. Terminamos juntas en la columna móvil Arturo Ruiz. Íbamos en la misma compañía. Para esa época las dos teníamos 16 años. En el Mosquito ella intentó suicidarse. Se cortó las venas con una navaja, pero los enfermeros lograron salvarla. Para ese momento ella no tenía arma. Se la habían quitado porque estaba sancionada. Llegamos a un campamento del Frente 16 como después de unos 5 días de ir en canoa arriba abajo. Nos bajamos a cuadrar el campamento porque era solo selva y volvimos otra vez a entrenamiento. Como habíamos pasado por otros frentes, algunos habían tenido relaciones sexuales con personas de otras estructuras. Entonces pasamos por revisión de enfermedades de transmisión sexual y por citología. Aunque era una organización ilegal, ellos cuidaban mucho a su personal. Por ejemplo, también hubo revisiones de odontología. Tuvimos un mes de descanso, pero al mismo tiempo de preparación. Algunos estudiaban enfermería porque, como íbamos de traslado, necesitaban gente capacitada en primeros auxilios. Yo no quería hacer ninguno de esos cursos porque eso era una responsabilidad adicional. Había que cargar equipos más grandes. Yo quería hacer el de radista, pero no pude porque ahí no dictaban ese curso. Yerli y yo aprendimos a leer estando en la guerrilla. Para ese momento, ella ya se había resignado y se fue acoplando. Incluso, ella hizo el curso de enfermería básica. Las dos estábamos en un equipo de microfútbol. Ambas éramos delanteras. Nos metimos a jugar para que no nos pusieran a prestar guardia. Marcela Rubio, tenía 12 años. Dilson Buesaillo Vergara. Yo estaba como andando entre los 13 años, 13, 12 años. Como ya tenía un hermano allá, entonces mi hermano se fue, quedé yo solo pues con otro hermano, y al mirar que él se fue, pues yo también me fui. Forzado no, porque yo me fui porque yo quise.
Entonces no, o sea, yo no lo miro de esa forma. O sea, a mí nunca me forzaron para nada. El motivo para llegar allá, nosotros vivíamos en una vereda que se llamaba La Esperanza. La pobreza, ahí en esa vereda no había escuela. Las FARC organizó unas colectivas y hicieron una escuelita ahí, y ahí pues estudiábamos nosotros. Y como un mes de estar estudiando, llegó el ejército y quemó todo. Comienza uno como a tener otra visión. Al mirar de que pues nos queman la escuelita donde estábamos estudiando, y ya mirábamos de dónde era que venía todo. Entonces ya uno escucha y mira de que pues la FARC nos estaba ayudando y el Estado viene y remete. Entonces ahí es donde uno encuentra, pues yo encontré la opción con varios compañeros, fue de irme para la FARC. Dentro de la operación nosotros peleamos, que en pronto incluso fue la unidad que más salimos. Yo andaba con un camarada que le dicen el camarada Gualdino, que es un viejo, verdad, y sí, como el dicho, de los 9 meses. Y yo nunca me le despegué a él, y nosotros, pues dentro de la operación nosotros peleamos. Pues todos los días pensaba con berraquera y entusiasmo de salir viva, y pues la metía con toda. Incluso dentro de la operación Berlín tengo a mi hermano, que por lo tal pues él fue el que me llevó allá, porque yo donde él iba, yo quería estar ahí. Y todavía sigo, digamos, en mi posición de lucha, que ya la estamos haciendo diferente, pero seguimos firmes y digamos, yo sigo el legado de él. Él murió en eso se llama una emboscada. Y el cuerpo se lo llevó el ejército. No sabemos en qué batallón haya quedado, si en pronto lo hayan llevado para Bucaramanga o haya quedado en Cúcuta. La idea en pronto que yo tengo y que en pronto algún día se me dé es de llegar a rescatar en pronto los huesitos, pues al menos para uno llevárselo a nuestra madre. Fue un montón de gente también que llegó, y también muchos de ellos empezaron bien jóvenes, y aguantaron y pasaron todas las pruebas, y además y nos acompañaron hasta ahora, y aquí están acompañando. No solamente ellos tres, sino aquí, ¿cuántos? Acá hay como unos 7. No, madre, Yo creo que más. Son como 15. No, es de la gente que andaba conmigo en el Catatumbo cuando firmamos el proceso de paz. Entonces nos pidieron la gente de confianza para que hicieran el curso de escoltas y asumieran esa tarea. Se conversó con ellos y estuvieron de acuerdo a hacer el curso y asumir la tarea de seguir por aquí en las tareas. Primero en la organización
como política, estaba prohibido forzar a la gente a ingresar. Estaba la política de reclutar, digamos la palabra porque incluso están las normas de reclutamiento, se le puso ese nombre. Pero ¿qué se le decía a la gente? Hay que enamorar a los jóvenes para que ingresen a las FARC. Hay que convencerlos para que ingresen de manera consciente. Por eso cuando a mí me hablan de reclutamiento forzado, a mí se me hace duro. Yo le creo porque es la persona que lo dice, yo no puedo decir usted está mintiendo. No tengo elementos. A mí me toca creerle y decirle si eso fue así, eso fue un crimen, fue en contravía de las políticas de la organización. Ese es mi sentimiento y uno ve, es que no solamente ellos tres son representativos de la cantidad de los que llegaron y siguieron trabajando y todavía siguen trabajando pues por los ideales que nos movió a empuñar un arma. Lo podemos decir nosotros, en el caso de nosotros tres, que prácticamente cruzamos de un extremo a otro, donde anduvimos en varias unidades y conocimos casos, pero nunca llegamos a conocer que a alguien le hubieran colocado, porque es que para mí que obliguen a alguien a ingresar es que le coloquen una pistola en la cabeza o que le digan, bueno, se va o toca matarlo, bueno, no sé. Pero hasta donde yo alcanzo a conocer, yo nunca conocí un caso de esos, nunca, de que hubieran ingresado a alguien forzadamente. Si eso fuera así, incluso yo ingresé de 14 años, pues yo creo que yo tuviera un resentimiento y yo no hubiera llegado hasta el final, o no hubiera seguido igual que en el partido, porque o sea, es algo ilógico. En la organización había una política, unos principios y una ética. Y en eso no cabía el reclutar a la gente a las malas. Porque precisamente para ser guerrillero, para soportar la vida de la guerrilla, tiene uno que ir consciente, no puede ir a las malas. Porque a las malas no aguanta 8 días. A los 8 días se va. Porque es que, pregúntenle a cualquier guerrillero, a la hora que uno quisiera se iba. A veces lo manda a la misión uno solo, vaya allá al frente y trae unos plátanos. Y uno podría, en vez de los plátanos, seguir derecho para la casa. Entonces, son versiones complejas, pero yo no las descarto, porque además toca creerle a la gente. A los líderes hoy en día del partido político los quieren culpar y los quieren prácticamente obligar a que digan que nos reclutaron, o sea, nos reclutaron forzadamente. Y, o sea, yo pienso que si alguien nos obligó a tomar esa decisión de empuñar un arma, fue el gobierno, el Estado. ¿Por qué? Porque la mayoría somos del campo o vivíamos en el campo, donde no teníamos acceso a la educación, donde es que ni siquiera en campaña se miraba un político, donde nunca uno recibía alguna ayuda, donde uno miraba a los papás que se levantaban muy a las 4, a veces 3 de la mañana a trabajar, que para poder rebuscarse en lo del diario de uno, para uno poderse, porque en el campo lo que se da, digamos, son las hortalizas, pero digamos para otras cosas, que para el arroz, que para, bueno, cantidad de cosas. Entonces, o sea, muchos con una cantidad de hermanos, uno se estresaba, como que se aburría de ver esa situación y que seguramente uno quería estudiar y no podía porque no había dónde, no había la forma de uno estudiar. Si en muchas partes había solamente una escuela, era de 1º a 5º y de ahí pues toca que se quede ahí, se ponga a trabajar porque qué más va a hacer. Diario, el paramilitarismo, el ejército, llegaban a saquear, a explotar, a matar, muy cerquita donde uno estaba, donde muchos nos tocó ver cómo incluso el ejército mataba a familiares de nosotros. Entonces, o sea, si alguien nos obligó fue el Estado.
Porque no fue un fenómeno que lo hubiéramos... Bueno, para nosotros no, en ese momento no representaba como el problema fundamental. Aquí los balances lo hacíamos y estaba planteado además reglamentariamente, estatutariamente, que toda actividad, por pequeña o grande que fuera, debía ser balanceada para sacar las enseñanzas de en qué se acertaba y en qué se equivocaba. De todas maneras, no recuerdo si en las intervenciones de la gente se llegó a plantear el tema así en profundidad y específicamente el tema de la incorporación de menores de edad y de que hubieran estado integrando esa columna. A un amigo mío le había propuesto que nos voláramos, pero él me dijo que no porque nos podían matar. El 23 de octubre del 2000 cogí mi arma, la limpié y decidí escaparme. Llegué a la casa de unos campesinos y le dije a la señora que me regalara un pantalón. El señor estaba ordeñando. Esperé hasta cuando él llegó y me dijo que él no tenía pantalones. Le insistí y me dijo que yo me quería escapar. Le dije que no. Me dieron desayuno y le volví a preguntar que si me lo iba a regalar o que qué íbamos a hacer porque yo lo necesitaba para ir a hacer inteligencia al pueblo. Sacó un pantalón viejo, me lo pasó y me fui para el monte. Salí a la carretera y cogí con rumbo a Fortul. Me encontré a un señor que llevaba una carretilla con unos maracuyás y le dije que le ayudaba y que nos íbamos acompañados porque yo no conocía. Nos fuimos y ya llevábamos como 40 minutos caminando. Acabábamos de pasar un caño cuando escuché que para la parte de atrás dijeron, ¡ese es! Vi 3 tipos que venían corriendo y empecé a huir. Llegué a la estación de policía y les dije que venía volado de la columna Arturo Ruiz. No me creyeron, me entraron, me tomaron fotos y me empezaron a investigar. Los policías cogieron una comunicación de las FARC en la que decían que se les había volado una unidad y que se había entregado, que tenían que sacarme como fuera, vivo o muerto. Les di las características de Rogelio, el policía lo iba dibujando en el computador. Les dije cuántos venían, por dónde, de dónde habían salido y todo. Mejor dicho, di toda la información. Ese mismo día los policías conocieron informaciones de que iban a atacar la estación. Me subieron a una camioneta y después a un helicóptero. Me llevaron a Arauca capital y esa noche las FARC atacaron las instalaciones de Fortul. Les repetí cómo habíamos llegado y les dije que más o menos la mitad eran niños y niñas, que veníamos revueltos. Niños, niñas y adultos. Cuando llegué a Arauca me interrogaron durante 6 horas y no tuve compañía de ningún psicólogo, de ningún trabajador social, de nada. Solo el policía y yo, nadie más. Pienso que ahí ellos cometieron un error porque en ese momento yo era menor de edad. Ellos no tenían por qué haberme sacado información. De ahí me mandaron para el bienestar familiar. No, la información de la conformación exacta de que habían menores ahí se obtuvo ya como producto de los combates. No que se hubiera sabido que la columna salió del Caguán 5 meses atrás con una cantidad de menores, no. Para la fecha de la Operación Berlín, yo estaba de comandante del Ejército Nacional
Y mi nombre es General Jorge Enrique Mora Rangel. Estábamos en Fortul, donde operaba el Frente X, que en ese tiempo lo comandaba Gran Nobles, el hermano del Mon. Ahí nos recibió él, nos abastecimos de alimentos y de todo. Descansamos un día, llegamos a Boyacá y comenzamos a subir la cordillera para entrar al páramo de Berlín. Después de que seguimos la marcha me pegué en un pie con unas piedras y la tercera falange de un dedo se fracturó. Fueron como 2 meses con el pie así inflamado sin drenar ni nada. La fractura del pie me produjo una osteomelitis crónica. Además, cuando entramos al Nevado de Mortiño, en Boyacá, me empezó a dar una neumonía. Tenía que prestar guardia así. Yo les decía que estaba muy enferma y me aplicaban solo agua destilada. No me creían. Comenzamos a sentir frío y como veníamos de tierra caliente estábamos sin chaqueta. Era la primera vez que muchos de nosotros estábamos en tierra fría. Nos dotaron con unos sacos y una cobija. Era un lugar muy inhóspito que estaba a menos de 0 grados centígrados de temperatura. La gente empezó a enfermarse. Hasta ese momento no sabíamos que el ejército se estaba moviendo por la vía panamericana de Santander y que había comenzado a emboscarse. Había una finca donde nos iban a dar un poco de alimentación porque ya teníamos muy poquitica comida. Cuando íbamos para allá miraron con unos binoculares que había ejército esperándonos. Entonces cogimos por una loma y llegamos a la cima. Resulta que nos cogieron toda la remesa. Esa noche nos quedamos al pie de una laguna. Cuando pasa el helicóptero, ellos creyeron que nosotros éramos el ejército. Casi aterrizan en ese lugar. Formamos unos a la derecha y otros a la izquierda y empezamos a disparar. Le dimos 16 tiros. Pusieron una M60 y casi lo bajan. Se fue echando humo. Ahí iba el general Martín Orlando Carrillo. A pesar de que nos volvió plomo, solo quedó herido un muchacho en un pie. Ese ataque del helicóptero del general Carreño tal vez fue la primera acción militar de los combates que se produjeron allá en el páramo de Berlín. El comandante de la brigada salió con un helicóptero a hacer un recorrido, un sobrevuelo por la región y precisamente sobrevoló la región donde estaba, el sector donde estaban los grupos guerrilleros. Y la guerrilla empezó a dispararle al helicóptero y eso desencadenó la operación militar ya en sí con la ubicación de tropas y empezaron los combates. En la madrugada teníamos que tomarnos un lugar estratégico que se llamaba El Filo, pero el ejército se lo tomó antes. Cuando nuestra compañía subió, el ejército lo recibió a punta de ametralladora y mortero. Ahí empezó a ejecutarse la Operación Berlín. Ese día murieron muchos guerrilleros. El ejército incautó equipos y armamento. También recogieron los cuerpos de los guerrilleros muertos. A las 4 de la mañana comenzó la plomacera. Llegaron los helicópteros y nos levantaron a plomo. El que pudo recogió su equipo, hizo un par de tiros y arrancó para abajo de esa loma. Dieron las 6 de la mañana, se veía bien y se les daba plomo para arriba. Salimos a la carretera, pero solamente había que andar en la noche y sin linterna. No se podía utilizar ni por el berraco. Si uno la prendía, le pegaban su tiro. La Operación Berlín no fue solo una persecución contra la columna móvil. Los campesinos también la vivieron. Ellos tuvieron que salir con sus manos cruzadas huyendo para poder salvaguardar sus vidas, porque la manera en que sucedió el bombardeo fue indiscriminado. Para el ejército todo era objetivo militar. Yo recuerdo la Operación Berlín porque yo vivía en el pueblo de Turbay, del municipio de Suratá. Cuando esa época yo manejaba un bus de Turbay a Bucaramanga y uno encontraba el ejército y las guerrillas por las vías, que les salían a hacerle preguntas a uno por el ejército. Cuando era el ejército, le hacía la pregunta dónde está la guerrilla, y cuando era la guerrilla que le salía a uno, le hacía la pregunta dónde está el ejército. Entonces uno respondía, sí están en tal parte. Mi nombre es Euclides Pavón Pavón. En esa época quedamos solamente 3 familias. El resto de comunidad se empezó a desplazar. O sea, yo le temía mucho,
porque yo en esa época tenía los pelados pequeños. Lo que uno le temía era que hubiera muertos de las comunidades o de uno en cualquier enfrentamiento. Y en esa época, para mí, tengo que en esa época el ejército no cogía los derechos humanos, no se acogían a los derechos humanos, porque a mí me pasó, estando en el pueblo, trabajando, me cogían por varias ocasiones y me golpeaban, que porque uno no contaba dónde estaba la guerrilla, y ese no es el caso. Si uno se daba cuenta que cogían gente indefensa y la golpeaban o la mataban y le ponían cualquier cosa, porque aquí hubo gente que mataron indefensa. También sí que se da uno de cuenta que cogían un guerrillero y de llevarlo a la parte donde apagara, si debía, para eso tienen los métodos donde llega esa persona a la cárcel, donde sea, a pagar lo que deba. Pero entonces ellos lo que hacían era llevarlo a otras partes, los mataban y así los llevaban como, o sea, no sé por qué lo harían, si era por ganar o por descansar o qué, pero que lo hacían, lo hacían. Murieron muchos niños. Había más cuerpos de jóvenes muertos que de adultos. Una noche, el camarada Milton nos dijo que el que se quisiera ir se fuera, que en las condiciones en las que estábamos, él entendía que cada uno salvara su vida como pudiera. Muchos no aguantaron esa situación, ¿sí? O sea, muchos no aguantaron esa situación. Ya el hambre los obligó también ya a salirse, otros a entregarse, a volarse, ¿sí? En ese momento, lo importante ya no era el combate. Lo importante era recuperar la guerrilla, porque muchos niños todos los días empezaron a entregarse. Y entonces el esfuerzo principal ya no fue en sí el resultado operacional del combate, sino lograr la deserción y la entrega de esos niños a la tropa. Todo el tiempo que ha pasado, 20 años, uno no tiene como los argumentos no le alcanzan para dimensionar lo que uno sentía en el momento. Porque fue una operación totalmente de exterminio. ¿Sí? Era muy importante militarmente evitar que esa columna continuara su desplazamiento. Y lo que se hizo fue ubicar un dispositivo militar para evitar que la guerrilla continuara en el desplazamiento, y en ese dispositivo se produjeron los ataques que llevaron a los resultados que llevaron como producto de esos combates. Ese día yo pensé hacerme matar ese día. O sea, ya cogí el fusil y dije hasta aquí. O sea, si va a haber un muerto más, que sea yo, no más la gente. Lo único que oí fue: corran y sálvense quien pueda. Nosotros empezamos a correr por una mata, sin munición. Yo lo único que hice fue soltar el fusil. El ejército aplica una estrategia psicológica. Grita vulgaridades y eso hace que la gente se encalambre, se aturda, se tienda y no corra. Yo salí a correr. Éramos 10 menores. Yo era la más joven de esa compañía. Corrimos, subimos una lomita por el monte, hasta que pasamos un camino y nos metimos en el rastrojo mientras dejaban de bombardear el caño.
Después un muchacho que se llamaba Duber dijo que iba a alzar las manos para que supieran que se quería entregar. Nosotros le dijimos que no fuera, porque ellos estaban en esos momentos en su fiebre de combate y sabíamos que lo iban a matar. Él dijo que ya había pasado 1 hora, que ya nos podíamos entregar. Salió de la mata y escuchamos las ametralladoras del ejército. Lo mataron. Yo les decía, pero si tengo una pierna fracturada, no puedo respirar, la tos nos va a delatar. Yo creo que conocen qué es el amor, la amistad y la lealtad. Ellos 2 me acompañaron sin importar si iban a bombardear otra vez, si nos iban a matar. Fueron fieles a mí. Eso fue el 18 de diciembre de 2000. Ahí bajó el ejército, acordonó el área de la casa y nos pidieron que nos entregáramos. ¿Para qué correr o para qué huir si uno sabe que es objetivo militar? Alzamos nuestras manos, nos entregamos y nos respetaron la vida. Cuando hay conocimiento por inteligencia de que en una acción militar posiblemente van a salir afectados un número significativo de niños y niñas, debería agotarse otras vías. Nosotras estábamos cerquita a Arboleda, Santander. Eso fue mucho dolor. Esa imagen nunca se me va a olvidar. Yerli quedó hecha nada. Nos tocaba raspar las ramas para recoger la carnecita. Como a las 4 de la tarde yo les dije, aquí lo que tengo es un pucho de leche, azúcar y media libra de promasa. Entonces la revolvimos y comenzamos a comer promasa con leche y azúcar. Estábamos comiendo y ya no aguantábamos la sed. Dijeron, salga y aquí lo esperamos. Me tenían encañonado por todo lado. Traiga el armamento. Y me fui con el armamento. Entonces llegué a la orilla de la carretera. Me dijeron, tiéndase. Y fueron y me quitaron los fusiles. ¿Quién más está allá? Ninguno más. Nos mandaron por delante y fuimos por los equipos que traíamos. Era munición porque comida ya no teníamos. Nos preguntaron que qué queríamos. Venimos con sed y con hambre, les respondimos. Entonces nos dieron de beber y mandaron a preparar unos huevos con arroz. De pronto empezó un combate cerca de donde nosotros estábamos, hasta que los guerrilleros salieron en retirada y otros se rindieron. Un soldado le comunicó a su superior que habían unos heridos y otros que se entregaron. ¿Qué hacemos?, preguntó, y le dijeron, no quiero a ningún catrahijueputa vivo, mátenlos a todos. Los cogieron en el piso, ya los tenían tendidos, y ahí los mataron. Al rato nos dijeron, bueno, ustedes sabían que estos guerrilleros estaban allá y no nos dijeron nada. Nos querían hacer matar. Nos tendieron en el piso, nos iban a matar también. Un teniente dijo que si nos mataban a nosotros, también lo tenían que matar a él. Lo otro es que apenas nos cogieron, el man nos reportó, ya nos tenía reportados a Bucaramanga. Y llegó y dijo, yo no me voy a meter en un problema por ustedes. Si no los hubiera reportado, dejaría que les hicieran la vuelta. Pero como ya están reportados, nos vamos a ganar un juicio áspero. Había una muchacha que se hizo la muerta. Tenía un tiro en una pierna. Ella se echó sangre de otro. Fueron 17 los que estaban ahí muertos. Quedaron sin la cara y con la cabeza destrozada porque fueron tiros de gracia. Nosotros los reconocíamos solo por el cuerpo y la ropa que ellos usaban. Decíamos, este es fulano de tal. Entre ellos había 3 niños. Un niño y 2 niñas. Una se llamaba Edith. Le decían la gordita Edith. Al pelado le decían Feiner o algo así. Y la otra niña se llamaba Dayana. En todos los grupos armados hay gente buena y gente mala. El médico la revisó y vio que tenía signos vitales. Y le dijo suavecito que él la iba a sacar de ahí. Que iba a tratar de ayudarla, pero que no fuera a decir nada.
La llevamos donde aterrizaban los helicópteros, allí era donde estábamos poniendo a los muertos. Entonces dijeron, aquí hay una viva, pero en ese momento ya nos la dejaron matar. Todo resultado operacional, todo muerto en combate, todo herido en combate, se somete a una investigación de la parte jurídica. Total de que, primero que todo, hay que hacer un procedimiento de carácter legal cuando hay una persona muerta, así sea en combate. No se puede decir que murió un guerrillero y se dejó en el campo de combate allá. Todo muerto que se produce en combate, por lo menos por acción de la fuerza institucional, es sometido a la investigación de carácter penal, de carácter jurídico. Medicina legal hace el estudio, cómo murió, por qué murió, de cuántos impactos, etc. Y eso se hizo en la Operación Berlín. Todos los muertos en combate de la Operación Berlín fueron sometidos a la investigación de carácter penal, de carácter jurídico y de medicina legal. Eso se hizo en todas las circunstancias. Yo me entregué en Arboledas. Ahí mismo, el ejército asesinó a algunos compañeros. Recuerdo que mataron por lo menos a 4 menores que estaban indefensos: Elmer, Alex, Olmedo y Marjorie. Cuando me iban a matar a mí, llegó el comandante y los regañó por haber ejecutado a los otros. Las partes del cuerpo de Yerli que encontramos se lo llevaron unos guerrilleros que iban conmigo para darle cristiana sepultura. Pero hasta hoy no sé dónde está. Mi nombre es Alirio Díaz, soy tanatopracista hace 30 años. Cuando hubo la operación Berlín, yo trabajaba con mi mamá en la cuestión de sepultar los cuerpos aquí en las bóvedas del cementerio municipal. Uno llega y saca los cuerpos y los mete en el cajoncito y al hueco. Pues uno lo que más le causa cuestiones de, como cosita, como se dice, es que eran niños y niñas, eran muchachos. En ese tiempo, pues nosotros sepultamos como unos 12. Pero después, a los 8 días, enterramos otros 12. Cuerpos en enfrentamiento de guerra, de que ellos tienen sus cuestiones de bala y de todo, ¿no? Conforme hayan caído en la cuestión del operativo. Bueno, aquí nosotros nos sepultamos en la parte de arriba, porque estaban aquí ocupados los restos de bóvedas, ¿no? Luego se marcan con el nombre, así como está esta. Pero lo que pasa es que con el tiempo pues se va bajando ya, imagínate, tanto tiempo, pues se baja y se pierde el nombre. En cada bóveda está un cuerpo, no todos en un... Cada cuerpo tiene su número de necropsia y por eso mismo lo pueden encontrar, el cuerpo. Si el cuerpo sale, digamos, de que resultaron de que el ADN salió que ese era, pues ellos tienen el número de la necropsia y el número de la bóveda. Yo creo que a estas alturas, con todos los elementos de juicio que yo tengo, fue una gran equivocación haber vinculado esa cantidad de menores de edad y de la manera como los vincularon y a las actividades que los vincularon. Realmente uno siente, porque pues uno también vivió situaciones de esas y saberlos como les tocó verse metidos en semejante momento tan complejo y en ese cruce de ese páramo que ya decíamos en condiciones sumamente difíciles y complejas,
fue haberlo llevado a una situación sumamente... Yo por eso incluso no justifico, pero entiendo la gente que en un determinado momento desertó, la gente que se rindió ante el ejército esperando que le respetaran la vida, porque son momentos sumamente difíciles en que la gente se colocó ante una situación para la cual realmente no se habían preparado. En el interrogatorio no tuvimos acompañamiento de nadie. Uno estaba solo con una persona y ahí empezaban a averiguar. Cuénteme. Lo que les importaba era saber cuántos veníamos y siempre preguntaban por Rogelio. Ellos no tenían otra palabra. Rogelio, armamento, nombres de comandantes. En todo conflicto y en toda guerra, al desertor o al capturado que se entrega, pues hay que hacerle una entrevista. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Quién es su comandante? ¿Para dónde va? ¿Cuántos años tiene? Esas entrevistas se realizaron a los combatientes, entre comillas, que fue el nombre que las FARC les dio, porque los uniformó y los armó. Lo cierto es que desde el primer momento, en la Operación Berlín, estuvo presente la Fiscalía, que es el órgano de investigación de la justicia colombiana, y cuando empezaron a entregarse los menores de edad, Bienestar Familiar, que es la organización del Estado colombiano que vela por la niñez en Colombia, tuvo su presencia y tuvo su participación. Y todos los menores que fueron entregados, que se entregaron o que fueron capturados, fueron manejados, fueron entregados a Bienestar Familiar. No es justificación alguna que sea a través del testimonio o la declaración de una persona menor de 18 años que debe ser tratada diferente, la justificación para poder sustentar, solventar, fundamentar, organizar nuevas acciones militares contra el grupo armado. Bueno, pero yo creo que la responsabilidad de quien reclutó los menores, de quien incorporó los menores a la guerra, no solamente en la Operación Berlín, miles de niños, miles de niñas colombianas menores de edad fueron llevados a la guerra por la guerrilla de las FARC. Nos llevaron a una correccional en Bucaramanga en la que estábamos solo los que íbamos llegando de la Operación Berlín. Allá no había cama, nos tocó dormir en una colchonetica en el suelo. Luego nos llevaron a otra correccional en Piedecuesta, Santander. Nos habilitaron un patio solamente para nosotros. Allá comenzaron a llevarnos ropa porque nos habían dado solo una pantaloneta y una camiseta, como si fuéramos a jugar fútbol. Nos preguntaron qué talla éramos y compraron ropa, zapatos y maletas. Esa correccional era un lugar con lo mínimo para vivir dignamente, una camita decente y buenos tendidos. Lo sacaban a uno como 1 hora al día para tomar el sol. En un lado estaban los infractores, delincuentes comunes, y en el otro los de rebelión. Solamente estaba la persona que tomaba el testimonio de uno. No nos acompañó un abogado ni nadie. Uno se limita a responder lo que le pregunta el relator. En ningún momento nos preguntaron cómo nos trató el ejército, cómo fue el bombardeo. Nunca. Nos llevaron a Bogotá, al aeropuerto militar, y vino una mano de periodistas berraca. Duramos como 15 días saliendo por los noticieros. Ahí fue que comenzó el proceso con el Bienestar Familiar. A los chicos los enviaron al Redentor, que es una cárcel de menores horrible. A mí me mandaron a una fundación donde nos hacían terapia de choque. Nos trataban como viles infractores porque no había ruta de reinserción. Nos hacían ver como si fuéramos malhechores de la sociedad y no víctimas con derechos. Desde el psicólogo hacia adelante eran unos sinvergüenzas. Con nosotros iba una niña muy linda y el psicólogo trataba de pasarse con ella. Todos los días escribíamos en un cuaderno: estamos aburridos.
Estamos aburridos. Estamos aburridos. Estamos aburridos. Estamos aburridos. Estamos aburridos. Solamente logré ver a mi mamá porque hubo un desplazamiento de las autodefensas. Cruzaron los datos y le dijeron, su hija salió con unos jóvenes que capturaron en Santander. Ella fue a Bogotá, pero me vio a través de las rejas. Yo no pude darle un abrazo y no fue el encuentro deseado. Le dije, por favor no llore, estoy bien. El Estado me tuvo durante 2 años y después de ese tiempo me botaron sin preguntarme nada. Me gustaría preguntarle al ejército por qué daban la orden de acribillarnos y decían que no querían a ninguno vivo. Desde ahí comenzó todo el incumplimiento porque a nosotros nos prometieron muchas cosas cuando estábamos en Bucaramanga. Nos prometieron hasta vivienda y universidad, pero no hemos visto nada de eso. No ha sido fácil de sobrellevar. Nosotros no tenemos forma de volver a nuestras tierras ni nada. Nos dan muy poco trabajo por saber de dónde venimos. Entonces uno queda marcado el resto de la vida. Soy feliz porque puedo tener a mi mamá conmigo. Soy feliz porque Dios me dio un hijo hermoso que me ayuda a sanar mis heridas. Lo cuido y trato que no viva este conflicto. Soy feliz por el trabajo que he venido haciendo. Busco que no vayan más niños a la guerra. Pero también tengo impotencia porque regreso a mi territorio, donde fui reclutada y veo que nada ha cambiado. Está el mismo abandono estatal. Veo las escuelas cerradas, los niños con las mismas necesidades que yo tuve y no puedo hacer nada.